Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en otra video reacción, la cual se llama Esa cosa no es un lobo. Supongo yo que es el video va de la mano de lo que acaba de pasar de hace poquito. Acaba de salir una nueva especie, sí, hace 4 días. Supongo que es lo mismo. Hace poquito los científicos hicieron clonar una especie de un lobo. De un lobo que ya estaba extinto. Modificando el ADN de un lobo normal que teníamos aquí. Supongo que es de eso, si no, pues me equivoqué aquí. Pero bueno, todos los créditos respectivos van a Da Vincento. Así que pues sin nada más eso. Si queda un poco callada o un poquito, es porque te recomiendo. Así que pues ahora sí, vamos con eso. Bueno, este no era el vídeo que tenía planeado, pero como he sido prácticamente bombardeado con esta Ok, sí es eso, así que miren, voy a decir una cosa antes de que comience todo esto. Es una noticia que está reciente hace como una semana, 2 semanas como máximo. Esto habla del tema de que probablemente se abre la brecha a que los científicos estén experimentando para revivir seres extintos, pero no pueden revivirlos, sino que van a hacer unas modificaciones. Me siento como cuando me explicó Beto de cómo sucedía South Park. Digo, South Park. No, nada que ver. Jurassic Park, perdón. Y siento que vamos a terminar pasando por ese acontecimiento. Es muy Jurassic Park de su parte, sí. Muy Jurassic Park. No sé por qué dije South Park de mi mente. Supongo que por el park y mi mente falló, pero bueno. Así que estén atentos. Probablemente próximamente tengamos un Jurassic Park en la vida real, IRL. ¡Wow! Pero no como en las películas, sino como en los libros. noticia, me veo obligado a realizar este vídeo y aclarar un par de cosas. Estoy hablando del exitoso proceso de desextinción del lobo huargo, para ser más precisos, el lobo gigante de Norteamérica, un animal extinto hace más de 10.000 años. Es decir, que estamos frente al primer caso de desextinción de la historia, un salto de gigante para la ciencia. No os voy a mentir si os digo que al principio pensaba que esto era una troleada. Cuando me mandaron un vídeo con los 2 cachorros blancos de lobo diciendo que se trataba de lobos huargo, me tuve que reír e incluso pensé que era un vídeo hecho con IA, pero luego vi el logo de la empresa Colossal y entendí que esto iba en serio. Solo puedo decir... Lo ha logrado. Ese loco hijo de lo ha logrado. Efectivamente, parece que la empresa Colossal... Lo peor es que uso el mismo clip de Jurassic Park, güey. Ay, Dios mío. Va en serio, esto no se trata simplemente de otro experimento llevado a cabo por un multimillonario excéntrico, en este caso el estadounidense Ben Lamb, para recaudar inversiones. Que por cierto, entre los inversores principales de Colossal se encuentra no otro que Peter Jackson, ya sabéis, el director del Señor de los Anillos. A mí se me hace como fue un acontecimiento, uno, histórico, dos, experimental y que funcionó, van a hacer que llamen más la atención de la gente millonaria para poder conseguir claramente recursos económicos para poder seguir desextinguiendo seres. Y como va el video se llama Esta cosa no es un lobo. Claramente no es el verdadero lobo que desextinguieron. Sí, no es una cosa morfa que metieron mano humana, pero bueno. Ajá. De hecho, la empresa de efectos especiales Beta Workshop, que fueron los encargados de dar vida mediante maquetas tanto a las criaturas de la Tierra Media como a las bestias de la Isla Calavera en El Señor de los Anillos y King Kong, han construido una réplica a escala de un mamut lanudo que será expuesta en la entrada del laboratorio de las empresas Colossal. Aunque teniendo en cuenta que uno de los cabecillas de los laboratorios de esta empresa, con sede en Dallas, Texas, no es otro que el genetista George Church, creo que ya tendríamos que asumir que esto no va solo en serio, sino que es el principio. George Church es un científico que ha sido catalogado como un extremista, a pesar de ser uno de los padres del proceso de edición de genes CRISPR, y alguien que abandera la idea de los beneficios de la edición de genes, pero más de una vez se le ha pillado sugiriendo la modificación del genoma humano. No, este señor se va a volver el típico loquito de películas, güey, pero no va a ser en película, va a ser en la vida real. Se ha dicho que quiere modificar el genoma humano. ¿Quién dice que ya no lo ha intentado, güey? ¿Quién dice que ya no lo ha intentado bajo suelo, güey? Joder. De hecho, en el libro de Jurassic Park, al principio la ingeniería genética se sustentó entre millonarios. Vamos a ese ritmo. No creo que vayan a hacer muchos
muchas cosas en a nuestra vida corta, porque el humano dura 100 años. Pero yo digo que probablemente en la generación de nuestros hijos o nietos probablemente lleguen a hacer más cosas así extravagantes que digas a la madre. Están haciendo Jurassic Park. Así que bueno, ¿te acuerdas de Doris, la oveja clonada? Bueno, por ahí vamos. Ahí está. Yo sí me acuerdo de Doris porque cuando leíamos en cosas de cromosomas y todas las cosas de la ley de Darwin y demás, en los libros de la escuela siempre hablaban de Dolly, de Dory. Dolly se llama Dolly, no Doris. Dolly. De la ovejita clonada. Ya me voy a beber los de precio quiero y esas cosas así. Adiós, Cani. Descansa, Cani. Bye bye. Puede hacer sonar las alarmas a más de uno, pero por ahora, en Colossal, este científico está a cargo del proyecto más ambicioso de desextinción. Vamos, que a este hombre se le podría catalogar como un Dr. Wu de la novela Jurassic Park, pero en la vida real. Por cierto, la casualidad, su mujer es una bióloga molecular que se llama Ting Wu, pero no nos alejemos del tema. Hace un mes teníamos a los ratones lanudos, que ya parecía algo bastante impresionante, y ahora tenemos lobos prehistóricos. El proyecto de restaurar a esta especie de lobo comenzó a finales del 2003, y los cachorros de Wargo nacieron en octubre de 2024. Es decir, que en menos de un año, esta empresa ha sido capaz de desextinguir a los wargos. Pero pasa una cosa, a pesar de los titulares sensacionalistas, estos lobos no son exactamente lobos gigantes o wargos, son unos mutantes modificados mediante la ingeniería genética. Es decir, no son como tal, ¡ay, desextinguieron y saquieron otra vez la misma especie! No, obviamente no va a ser así, ya están extintos. Es una modificación parecida a lo que quieren tratar de asemejarse. Así que bueno, eso, vieja tal, gente tonta, weón. que en este caso sí podemos decir, esas cosas no son lobos. Bueno, técnicamente lo son, pero con ciertas alteraciones en su genoma mediante el proceso conocido como transferencia de genes, que explico más en detalle en el vídeo sobre la desextinción. Se trata de una edición genética del genoma de un lobo gris, el pariente vivo más cercano de los lobos gigantes, que comparten más de un 99% del genoma. Básicamente, modificaron el genoma del lobo gris comparándolo con el genoma del lobo gigante, todo con el objetivo de obtener lobos grises cuyo fenotipo, es decir, su aspecto físico, sea similar al del animal extinto. Ahora bien, al igual que ocurría en Jurassic Park, de Michael Crichton, estos nuevos lobos gigantes tienen el aspecto físico que creemos que sería propio de los lobos gigantes de la Edad de Hielo. Los lobos gigantes eran una especie que se extendía por todo el continente americano. Lo curioso es que los antepasados de los lobos gigantes eran nativos de Norteamérica, pero tras el gran intercambio biótico americano, es decir, cuando Norteamérica y Sudamérica se conectaron hace 3 millones de años, creando el Istmo de Panamá, los antepasados de estos cánidos migraron a Sudamérica. En las tierras sudamericanas. Increíble. Dice, hay un diálogo en Jurassic World que se me viene a la mente con este tema. Tú me pediste hacerlos más grandes con más dientes. Yo no hice dinosaurios, hice obras de arte poético. Hostia. Americanas es donde evolucionó el lobo gigante, para luego volver a extenderse por todo el continente y regresar a la Norteamérica, la tierra de sus antepasados. Este animal es tremendamente popular por la obra de ficción Canción de Hielo y Fuego, es decir, la historia de Juego de Tronos, aunque también aparecía en la Tierra Media del señor Tolkien, pero sin ninguna duda son más conocidos por la serie de HBO. Estas bestias son los acompañantes de los jóvenes miembros de la casa Stark, aunque tanto en los libros como en la serie presentan a los lobos gigantes o wargos como lobos monstruosos, más grandes que leones macho, cuando en realidad, a pesar de su nombre, estos lobos eran poco más grandes que los lobos grises norteamericanos, animales de alrededor de 100 kilos de peso. Aún así, tenían ciertas características que les daban un aspecto físico bastante diferente a de los lobos grises modernos. Por cierto, a partir de aquí voy a llamar a estos lobos wargos, a pesar de que no sea científicamente correcto. Más que nada porque mola más y porque me ahorro tener que estar repitiendo todo el rato lobo gigante. Continuemos. Primero decir que los lobos grises y los wargos convivieron en la Norteamérica prehistórica. Compartieron hábitat durante los últimos 100.000 años, hasta la extinción del wargo hace alrededor de 10.000 años. Pero el registro fósil indica que muy probablemente no eran animales que estuvieran en competencia directa, más que nada porque el wargo cumplía un nicho ecológico al que no asociamos a los lobos. Eran los carroñeros quebrantahuesos de las praderas norteamericanas, un rol muy similar al que cumplen las hienas en África, o al que cumplían las hienas de las cavernas en Eurasia. Así es, Europa y Asia en la Edad de Hielo era tierra de hienas. Pero parece ser que estos animales no alcanzaron el continente americano, por lo que el rol de carroñero capaz de devorar hasta los huesos estaba libre, algo que aprovecharon los wargos. Su cráneo era más grande que el del lobo gris, con profundas marcas donde se conectaban unos músculos potentísimos. Estaban armados con unos dientes gruesos y reforzados, con un especial énfasis en las muelas carniceras, con forma de tijera de la parte posterior de la mandíbula, una estructura muy similar a las piezas bucales de los antiguos hianodontes, del Cenozoico. Los pozos de brea del rancho La Brea en Los Ángeles han sido el yacimiento principal de restos de wargo. En estas pozas de brea expuestas al cielo abierto se han encontrado más de 3.000 esqueletos completos de estos animales, lo cual refuerza la teoría de su modo de vida principalmente carroñero.
ya que a lo largo de cientos de miles de años grandes herbívoros acababan atascados en estos pozos, y los depredadores y carroñeros se acercaban para hacerse con una comida fácil, pero se arriesgaban a acabar atrapados en los pozos de brea. Así muchos lobos huargos acabaron siendo víctimas de los pozos que conservaron sus restos perfectamente. Es gracias a estos esqueletos completos, extraídos de la brea, que nuestro conocimiento sobre la megafauna de Norteamérica es muy preciso si la comparamos con la megafauna de otras regiones. Los huargos caminaron por las praderas de Norteamérica por casi 2 millones de años, y desaparecieron hacia finales de la última edad de hielo, hace aproximadamente 13.000 años, aunque puede que grupos aislados sobreviviesen hasta hace unos 4.000 años en regiones aisladas de Norteamérica. El motivo de la extinción de esta especie es todavía motivo de discusión, pero muy probablemente fue una combinación de cambio climático debido al final de la edad de hielo y desaparición de los grandes herbívoros de Norteamérica, que constituían su presa principal, o mejor dicho, la carroña principal de estos animales. La caza excesiva por parte de los primeros pobladores de América no es una teoría del todo aceptada, sobre todo teniendo en cuenta que el lobo gris con el que convivían y que compartía unas características físicas muy similares al huargo ha sobrevivido hasta nuestros días. Pero bueno, sabiendo al animal que nos enfrentamos, ahora toca analizar con detenimiento el proceso que han seguido desde los laboratorios de Colossal. El primero y obvio problema era encontrar ADN del lobo huargo. Ya dije en el vídeo sobre la desextinción que el ADN se degrada muy rápido, normalmente el ADN desaparece después de unos 6.000 años, y en casos de preservación excepcional, el ADN puede mantenerse de una forma reconocible por más de 6 millones de años. Dos fueron los fósiles seleccionados para la extracción del ADN del lobo huargo. Uno de ellos era un fragmento de diente procedente de la cueva Sheridan, en Ohio, un fósil de finales de la Edad de Hielo, de unos 13.000 años de antigüedad. El segundo candidato era un cráneo casi completo de Idaho. Este último fósil era bastante más antiguo. Se estimaba que el cráneo tenía más de 70.000 años, pero un hueso del oído interno contenía muestras viables, ya que la parte del oído estaba sellada. Las células de esta región están densamente compactadas, una disposición que inhibe la entrada de hongos y microorganismos que podrían destruir el ADN. Mediante las muestras de estos dos fósiles, consiguieron extraer un genoma parcial del lobo huargo, alrededor del 91% del genoma. Los científicos de Colossal compararon entonces el ADN de los lobos huargo con secuencias de ADN de líneas celulares del lobo gris. Como hemos mencionado antes, el lobo gris es el pariente vivo más cercano del lobo huargo. Comparten el 99,5% de su ADN. Si un gen tiene una función en el lobo gris, es muy probable que el mismo gen tenga un efecto parecido en el ADN del lobo huargo. O sea, son como hermanos, weón. Los dos. O sea, porque la diferencia es del 0.5%. O sea, ¿por qué uno sigue vivo y el otro no? O sea, es el 0.5%. Tiene sentido el por qué razón está en discusión el tema de que los lobos estén en discusión, güey. Junto a mi carnal, es de sangre, pero demostró lealtad. De hecho, o sea, tipo, sus genomas son tan parecidos. ¿Y por qué uno sigue vivo y el otro no? ¿What? El objetivo de los científicos era alterar el genoma del lobo gris para que la criatura resultante se pareciera lo más a un lobo huargo, principalmente más grande, con una cabeza más gruesa y un pelaje esponjoso y claro, porque mediante el análisis del código genético del huargo, los científicos de Colossal determinaron que la pigmentación de los huargos era muy clara, aunque en ningún momento aseguran al 100%. Joder. No sé, será porque entre ambas especialidades hay más de 10.000 años de diferencia. ¿Hay esa diferencia? ¿Yo qué voy a saber? Yo nada más estoy preguntando. O simplemente evolucionó. Puede ser esa la de la evolución, pero no sé por qué están tan aferrados a volver a traer a la misma especie. Que fuese blanca, así que me temo que los científicos de la empresa tomaron la decisión más comercial, crear estos huargos de laboratorio blancos porque así se parecen al lobo huargo de Jon Nieve en Juego de Tronos, el mítico protector del señor de Invernalia, fantasma. Por eso, que es una decisión bastante irresponsable, ya que el gen del pelaje blanco en los lobos puede tener conexión con la ceguera, aunque Lam, el CEO de Colossal, añade que en vez de utilizar el gen original que producía el color del pelaje en los huargos, editaron genes que son conocidos por proporcionar el pelaje blanco en perros. En total, los científicos de Colossal realizaron 20 ediciones en el genoma del lobo gris, con el objetivo de crear huargos. Los genes en específico que fueron editados se mantienen en secreto. Desde Colossal comentan que es información privada de la compañía, y hasta las cadenas que forman los seres vivos van a tener derechos de autor. A mediados de 2024 ya fueron capaces de empezar... Bueno, es que lo hicieron de forma comercial. Ahí está. A ver, normal, tipo, tienen que restituir un poquito que hayan invertido millones de dólares en esta investigación y esta extinción. No le diría loco de feliz si trajeran un Sachosaurus, cocodrilo gigante de 12 metros. ¿Qué van a traer un cocodrilo gigante de 12 metros? Obviamente no, Beto.
Es que imagínate traer a la vida un dinosaurio. ¿Para qué chota querer un dinosaurio? Es más común que pueda traer un dinosaurio herbívoro que uno carnívoro, porque si no nos van a matar a todos, ¿sabes? O sea, ya. Si de por sí se les complican cuidar los animales de los que ya tenemos, ahora imagínate uno más que esté super DJ evoluciona. Bueno, ¿verdad? Para cultivar miles de muestras celulares con este genoma alterado. Varias líneas celulares dejaron de crecer, quizá porque el proceso de modificación de ADN, CRISPR, había eliminado por error un fragmento de ADN o añadido código en lugar equivocado, o porque las líneas celulares presentaban otros defectos, o simplemente porque no eran suficientemente vigorosas como para seguir dividiéndose. Esto no es tan simple como construir un puzzle. O bueno, técnicamente puede que lo sea, solo que se trata de un puzzle gigantesco con piezas que se han perdido a lo largo de los años, y piezas extra de otros puzzles que no encajan en este. En el caso de las células que prosperaron, insertaron sus núcleos con el genoma editado en óvulos de perro, cuyo ADN se había eliminado. Una clonación de toda la vida. Se colocaron 45 embriones en 2 perras. No utilizaron lobas porque la cría de perros se comprende bastante mejor que la de los lobos. De todos los embriones, solo 2 prosperaron. Entre las preocupaciones de los científicos, la principal era que puede que los cachorros gestándose en el interior de estas perras fuesen demasiado grandes. Estamos hablando de cachorros de wargo, es decir, de unos animales bastante grandes. Al final parece ser que no hubo complicaciones, y que los partos fueron sin cesárea. En el parto se confirmó que efectivamente los cachorros eran más grandes de lo normal. Uno de ellos pesaba el doble que un lobo gris al nacer y tenían la cabeza inusualmente robusta, por no hablar de su color blanco, en vez de negros, como es el caso de los cachorros de lobo gris. El veterinario que asistía al parto al cogerlos con sus manos exclamó: "Tengo en mis brazos a los primeros cachorros de lobo huargo en unos 12.000 años". Durante los primeros días los cachorros fueron amamantados por sus madres, pero desde Colossal se dieron cuenta que la leche de las madres no podía saciar los requerimientos metabólicos que los cachorros necesitaban. Estos pequeños lobos necesitaban una leche más rica en grasa. Es por ello que se les comenzó a amamantar con biberón. Por cierto, los 2 cachorros machos fueron bautizados como Rómulo y Remo, como los 2 fundadores mitológicos de la ciudad de Roma. No sé a quién se le ocurrió llamarlos así, pero si se trata de un empleado de laboratorio, deben subirle el sueldo. Hubo un tercer cachorro que fue producido más tarde, en este caso una hembra que fue bautizada como Khaleesi, como la princesa Targaryen de pelo platino de Juego de No, Tronos. güey, El se caso es que sacaron la Rómulo y niña. Remo ya tienen 5 meses de edad y un tamaño considerable, pesando alrededor de los 40 kilos, pero todavía les falta margen de crecimiento para llegar a los 100 kilos que en teoría deberían alcanzar. Los hermanos corren y juegan juntos en un terreno bajo constante vigilancia. A pesar de compartir un mismo genoma, es decir, son clones, cada uno tiene una personalidad diferente. Rómulo es más dominante y atrevido, mientras que Remo es más tímido y asustadizo. Los 3 lobos huargos creados, más otros 5 que la empresa tiene planeado crear, se mantendrán en una reserva, protegidos por una valla de seguridad de 3 metros de altura y vigilados por drones. La localización de esta reserva se mantendrá en secreto por obvios motivos. La idea es que estos lobos tengan una vida lo más natural posible. Vamos, que desde Colossal no quieren convertir a sus lobos mutantes en una atracción. El objetivo de Charge y Lamb no es crear Jurassic Park, sino reintroducir la megafauna desaparecida en los hábitats que ocupaba antiguamente. Bueno. El problema que le veo a todo Bueno, no le van a hacer como Jurassic Park. Ay, vengan a ver mis dinosaurios. Nah, pues no. Bueno, está bien. Bueno, está bien. esto es que los hermanos ya están en la edad de que sus padres les enseñen a cazar, pero por supuesto no tienen padres. O sea, que o desde Colossal les enseñan cómo cazar, o los tendrán que alimentar periódicamente en la reserva. Vamos, todo lo contrario a la vida natural que podría llevar un lobo huargo. Aunque si las suposiciones de que estos animales eran carroñeros son ciertas, pues puede que no haya una gran diferencia. Otro dato interesante es que no se permitirá que estos lobos se reproduzcan. Por ahora no es posible crear una población estable de huargos, más que nada porque son clones. Es decir, no existe diversidad genética, lo cual condena automáticamente a una especie a la extinción. De hecho, es muy probable que muchas de las bestias de la Edad de Hielo desapareciesen precisamente por este mismo motivo. El último rinoceronte lanudo no fue abatido por una lanza humana, sino que debido al cambio de su hábitat en los finales de la Edad de Hielo y la presión de la caza humana, cada vez había menos diversidad genética. Cada vez nacían menos crías, y las crías que nacían podían ser portadoras de enfermedades genéticas debido a la consanguinidad, es decir, un cuello de botella genético. Nuestros primos los neandertales sufrieron un destino idéntico al del resto de la megafauna de la Edad de Hielo, cada vez grupos más reducidos hasta que ya no era factible que la especie continuase. Así que si los ingenieros genéticos piensan crear poblaciones estables de estos animales mutantes, van a tener que ingeniárselas para alterar un abanico muy amplio de genomas de muchos individuos, algo que es posible, pero que les va a dar muchos rompederos de cabeza. Pero los lobos huargos son solo el principio. La empresa Colossal no se centra en una única especie. Podríamos decir que estos laboratorios funcionan por proyectos. Por ahora se ha confirmado que están trabajando en otros 3 animales extintos, 3 animales que según el CEO de Colossal, el señor Lamb, forman parte de la llamada megafauna carismática. Por un lado, el tigre marsupial, o tilacino, un animal que se extinguió hace apenas 100 años. Por otro lado, el dodo, desaparecido en las Islas Mauricio. Sí, en me el siglo enteré XVII. del dodo que lo querían traer. Ay, imagínate esa cosa para patear. Ah, mentira. No, pero mírate esa vaina. Siempre decía, ay, un dinosaurio el dodo. Siempre se me venía en mi cabeza. Dodo.
Te dejo, fíjate que juego con la cholla de limón. Nos vemos, muchacho. No, güey. Y por último, el proyecto más ambicioso y el sueño Mamut. del genetista, Church, revivir al titán de la tundra, el mamut lanudo. El proceso de desextinción de estos tres animales será muy similar al llevado a cabo con el huargo. Comparar el ADN del animal extinto con el de su pariente vivo más cercano y comenzar a realizar cambios en el genoma de este último, para influenciar su fenotipo, y que así obtengamos animales que se parecen mucho a sus contrapartes extintos. En el caso del tigre marsupial, su pariente vivo más cercano es el numbat, un pequeño marsupial insectívoro. En el caso del dodo, los científicos tendrán que centrarse en la paloma nicobar, que por cierto es una paloma bastante chula. Y en el caso de los mamuts, su pariente vivo más cercano no es otro que el elefante asiático. Además de ser una curiosidad, estos tres animales en concreto desempeñaron en el pasado un papel valioso en la naturaleza, y su ausencia en sus respectivos ecosistemas provocó un desbarajuste. Devolver a estos animales desaparecidos a sus ecosistemas originales contribuiría a restablecer el equilibrio de sus hábitats. Este es el plan de la empresa Colossal, reintroducción de especies extintas en sus ecosistemas. No os esperéis un Pleistocene Park. Pero por ahora estos animales de laboratorio no pueden ser considerados como los originales. Es por ello que muchos comentan que no se puede catalogar esto como una desextinción real. Aún así, nuestro Dr. Wu de la vida real, el Dr. Church, aún espera en que llegue el día en que se pueda sintetizar el genoma completo de un animal extinto, básicamente ensamblar una a una todas las bases nitrogenadas del genoma de una especie extinta, como si fuese un Lego. Church cree que es técnicamente posible. Como no, todo esto de la desextinción de los huargos ha vuelto a desenterrar la polémica. Hay quienes comentan que esto abre las puertas a crear engendros de diseño solo por el simple hecho de que es posible hacerlo. También debemos considerar que existe el peligro de crear un superorganismo, ya sea animal, vegetal o fungi, que es prácticamente intocable para el resto del ecosistema, como un hongo que crece a un ritmo súper acelerado, infectando todo el material orgánico a su paso, o una rata con un metabolismo altísimo, que puede arrasar con plantaciones enteras en un abrir y cerrar de ojos. Yo por mi parte tengo una perspectiva bastante optimista hacia la alteración genética, con ciertas restricciones obviamente. También tengo que decir que esta perspectiva es por pura necesidad, porque os voy a desvelar un dato que os dará mucho en qué pensar. No es solo que la biodiversidad esté en caída libre desde el año 1900, es decir, el número de especies está disminuyendo, sino que en los últimos 50 años el tamaño promedio de las poblaciones silvestres ha disminuido un 73%. Esto quiere decir cada vez menos animales silvestres en tierra, mar y aire. En conclusión, algo muy similar a lo que hemos comentado que le ocurrió a la megafauna de la Edad de Hielo. Cada vez menos individuos se traduce en menos diversidad genética, lo que es una receta perfecta para un desastre ecológico. Es por ello que muchos apuntan a que estamos en camino a la sexta extinción masiva, es decir, o que nos vamos al garete o a un futuro desolado al estilo Blade Runner. Esto no es alarmismo, son datos. Así que puede que en muchos casos la bioingeniería y la manipulación de genes sea una solución factible para evitar este evento de extinción. Nuestra civilización moderna es tremendamente destructiva con los ecosistemas, así que mientras tratamos de ser menos dañinos, tal vez tener la opción de la edición de genes a mano no sea una mala idea, siempre y cuando el señor Church y compañía no decidan que es buena idea comenzar a crear humanos mutantes por las risas, porque el mismo Church ha sugerido más de una vez que se debería manipular a humanos genéticamente para hacerlos más resistentes a la radiación, lo cual sería muy beneficioso para la exploración espacial, ya que uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en la conquista del espacio es que los astronautas están recibiendo un baño constante de radiación estelar. En principio no parece una muy mala idea, pero una vez se empieza tengo miedo de cómo puede acabar. Nunca puede terminar bien. Ese tipo de cuestiones al final terminarían muy mal. Demasiado mal. Joder. Pero bueno, por lo que van apenas van bien. Mientras no se les salga otra vez la tuerca a este señor, todo bajo ya. Ahora sí. No, no.